Muy buenas tardes a todos los participantes del día de hoy. Tengo el agrado de presentar a ustedes a la magíster Giovanna Galarza Torres. Ella es magíster en psico-oncología y cuidados paliativos. Ella es parte del staff de psicólogos del equipo funcional de salud mental oncológica con gran experiencia en el cuidado del paciente oncológico y también mucha experiencia en el manejo psicológico de los pacientes que tienen adicción al tabaco y que quieren ingresar a un programa de cesación de tabaco. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos psicológicos del tabaquismo. Así que tengo nuevamente el agrado de presentarles a la doctora, a la magíster Giovanna, y pues bienvenida magíster, estamos esperando yo sé que va a ser una maravillosa ponencia, así que estoy acostumbrada a escuchar de usted unas estupendas ponencias, así que vamos a estar atentos a aprender un poco más sobre los aspectos psicológicos del tabaquismo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Yurfa Salazar. Encantada de poder compartir en esta ocasión con usted. Agradecer, de hecho, también la invitación a la Escuela de Excelencia de Tabaco por esta ponencia que se va a desarrollar y también a los presentes en los cuales espero llenar un poco las expectativas. En realidad el tema se ha ido de cesación de tabaco, se ha ido desarrollando a lo largo de este 2021. Se han tocado varios temas en sí, desde la parte médica, el tema propio de un taller de cesación de tabaco, los aspectos del tema de adicción, el tema justamente psicofarmacológico. En esta ocasión, claramente se está enfocando en estos aspectos psicológicos de la persona que consume tabaco o el riesgo también de esas personas que todavía están quizás en esta fase de precontemplación, donde creen de que todavía no es un problema el de fumar un cigarrillo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos aspectos psicológicos que conlleva? ¿Qué ocasiona que una persona pues esté fumando desde un solo cigarrillo, quizás hasta una cajetilla o cajetilla y media, quizás, ¿no? Y más aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento por el COVID, que también incrementa más en muchas personas a esta adicción. Dentro de esto también vamos a ir contando un poco la experiencia que se desarrolló en el INE con un trabajo de un equipo multidisciplinario que se ha estado trabajando desde mucho tiempo atrás y que se busca generar pues nuevos planes de intervención con nuevas guías. Entonces, ya para no darle mucho, voy a compartir la pantalla con ustedes y de hecho también esperar las preguntas. Pues el tabaquismo y los aspectos psicológicos en esta oportunidad, ¿no? ¿Qué es fumar? ¿No? En realidad es algo que podemos llamarle solo como un hábito inadecuado, un simple hábito que tiene alguien que quiere encender un cigarrillo y entre comillas simplemente sentir el placer de la nicotina. Pues no, definitivamente la literatura nos refiere justamente que el fumar es una acción, ¿no? de hecho de placer, pero que genera una alta adicción. Llamamos lo que es un consumo de una droga que es lícita, está permitida, pero de alto riesgo para contraer una serie de enfermedades, desde un EPOC a un simple, también quizás problemas respiratorios, como también podemos hablar también hasta de diferentes tipos de cáncer, ¿no? La nicotina, pues, escúchenlo bien, es una de las drogas más, pero más adictivas y más fáciles de entrar en esa adicción.
Se considera que es mucho más adictiva, ¿no? Por estos efectos estimulantes, calmantes y que producen placer que otras drogas como la cocaína o la heroína. ¿Sí, no? Teniendo en cuenta que el fumar va a generar pues tres tipos importantes de esta dependencia, ¿no? Desde el punto de vista de una dependencia física, ya que la nicotina va a provocar, ¿no? Este estado muchas veces eh, responsable este estado de abstinencia, ¿no? Este síndrome de generar muchas veces la necesidad de consumir, porque busca de una manera generar un estado pues de búsqueda de ese placer. Entonces puede correr el riesgo muchas veces a generar este estado a veces de ansiedad extrema en la persona. En los aspectos psicológicos, pues vamos a ver que hay varios condicionamientos que se van a dar, dependiendo mucho, pues a veces la etapa también que tenga la persona dentro de su vida, ¿no? La parte psicológica está mucho a veces con que la persona tiene como un aprendizaje o un condicionamiento ahí que va buscando que asociar cierta actividad para la búsqueda de encender un cigarrillo, ¿no? Quizás está sentado frente a la computadora realizando un trabajo y le provoca pues encender el cigarrillo, ¿no? O está tomando quizás un cafecito y en ese momento comienza pues a querer pues darle pues una fumada. Entonces comienza a buscar y condicionar a actividades frente a la necesidad de fumar. Y las otras que son una dependencia social, pues está justamente ahí, quizás por el entorno, ese contexto que se desarrolla la persona, ¿no? Por ejemplo, también influyen mucho los medios publicitarios, los medios de comunicación, la presión de los grupos de pares, a veces de los amigos, que se da en un entorno quizás también propio de una etapa de inicio de la adolescencia. Esta búsqueda de pertenencia a estos grupos, por lo que hace que se sienta la presión de la persona, en este caso puede ser el adolescente, por sentirse tan igual que su grupo, que el resto de los amigos, y que para pertenecer, porque este es el estado de pertenencia que busca mucho en los adolescentes o los jóvenes, pues si yo no fumo, no soy parte de, si yo no fumo, pues no me van a aceptar. Entonces genera esta dependencia ahí social que se da. Con los medios de comunicación, como la publicidad, muchas veces está asociada, ¿no? Una figura muy llamativa, provocativa, hermosa, quizás entre comillas, guapa, con un cigarrillo. Entonces, también genera, pues, yo también quiero ser igual que esa figura. Entonces, comienza psicológicamente a generar esa dependencia que al final, pues, comienza en este consumo de adicción y generar a la vez pues un problema ya de inicio de adicción. Entonces vamos a ir viendo cómo estos tres tipos de dependencia lamentablemente se ven en una persona que cuando está al inicio pues no lo ve como un problema realmente, ¿no? Sino más bien que le genere ese placer, ese bienestar y se siente parte de, ¿no? Me siento bien cuando fumo, enciendo mi cigarrillo tomando pues mi café. Me siento bien cuando estoy fumando junto con mis amigos, ¿no? Entonces, me siento bien, ¿no? Porque cada vez que siento una ansiedad, ¿no? Pues enciendo mi cigarro, me tranquiliza, ¿no? Son formas de pensar de la persona que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante para trabajar cómo se va viendo en sí estos aspectos psicológicos. Entonces, la persona que ya
entra poco a poco en esta adicción, va a encontrar una serie de motivos o asociaciones que va a ir, ¿no? A la par con el acto de fumar, ¿no? Entonces es lo que estábamos hablando con estas tres componentes de dependencia, ¿no? En esta parte psicológica, que es lo que estamos desarrollando, pues vamos a ir viendo cómo el acto de fumar va asociado a ciertas actividades, ¿no? Consumo de café, el alcohol, estoy tomando un trago y de repente enciendo mi cigarrillo. Hay personas que a veces hasta de repente están tomando algún matecito caliente y también el deseo de fumar, ¿no? Estar manejando, es muy común a veces ir viendo, ustedes pueden haber visto a muchas personas que están en sus autos manejando ahí y encienden un cigarrillo y están fumando, están de repente en esos cambios de luces, se encienden, bajan la ventanilla y están fumando, tirando la nicotina por la ventana. Entonces vamos viendo que hay infinidad de momentos que la persona va a ir incrementando, ¿no? Por la acción y la necesidad de fumar. Algunos dicen así, no, pero yo no tengo adicción porque yo solo lo fumo cuando estoy en una reunión social. Cuando estoy con mis amigos en una reunión, bueno, sí enciendo un cigarrillo. Por lo tanto, no soy adicto. Esa es una de las fases de negación que podríamos hablar de esta manera, que la persona no acepta que ya en sí es una adicción. Entonces, vamos a ir viendo, sí, la persona cada vez va a ir incrementando actividades de asociar, pues, cada vez más frecuentemente la búsqueda del acto de fumar. A veces simplemente, a veces por estar quizás echado en su cama, ¿no? Y echado queriendo pensar, analizar, y busca encender un cigarrillo para decir de que se siente como más en estado de concentración y de creatividad, entre comillas, de creatividad para poder dar esa mente amplia creativa, ¿no? Ahora, también se ha visto a través de estas asociaciones frecuentes de actos de fumar, muchos estudios en los cuales se han buscado si hay alguna relación con ciertas actividades más frecuentes con profesiones, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, que quizás en las personas que ejercen una carrera como la literatura, los escritores, por ejemplo, también tienen este tema de adicción también, no quiere decir todos, pero sí se nota porque comienzan a asociar el tema de la creatividad con encender un cigarrillo, ¿no? Y sé que como que les da mayor placer y lucidez para generar sus narraciones y crear sus personajes, ¿no? También está asociado mucho con estos temas de personas que tienen estos tipos de trabajo de actores también, ¿no? Y en realidad, pues también se han realizado estudios, por ejemplo, en algunas universidades y carreras, y hay un estudio interesante que se realizó hace unos años atrás con estudiantes de medicina, por ejemplo, y se vio que los estudiantes de medicina, a comparación de otras carreras, por el nivel de presión con los estudios y la necesidad de estar en lecturas, pues consumían mayor cigarrillo que otras carreras. Entonces, vamos viendo que frente a esta búsqueda de placer y asociar con muchas y cada vez actividades, con encender un cigarrillo, que ya va como este condicionamiento, ¿no?, de aprendizaje de este hábito, pues se va creando, ¿no?, en la mente también una triada de intervenciones y también contextuales, porque se va dando esta relación del consumo de una sustancia, que es una droga, el cigarrillo, el tabaco, ¿no?, la persona, ¿no?, y el contexto donde se relaciona, interactúa. Entonces, de hecho, las drogas, en este caso, pues el tabaco, la nicotina, es una sustancia que va a generar dependencia.
la persona, pues el sujeto, dentro de su análisis psicológico, vamos a ver también que hay características también quizás de consumo por sexo, edad, a veces la fisonomía, la contextura, se refieren, por ejemplo, que las personas, dice que hay mayor consumo en hombres que en mujeres, y que ahora en las últimas estudios refieren que ya a la par con esta independencia de la mujer, de ser tratada tan igual que un varón, también se está incrementando el consumo de tabaco. También la edad cada vez va siendo más joven. Siempre hay un factor de riesgo que se ve a temprana edad, sobre todo en los primeros inicios de la adolescencia. Teniendo en cuenta que ya hay estudios, han visto que también se inician en la preadolescencia, entre los 9 a 10 años. También se habla, y hay estudios, que hay un factor, pues, a veces genético, que predispone también este consumo. Pero dentro de todas estas, donde se ha visto marcado mayor evidencia también de estudios, esta dimensión, ¿sabes?, de motivación, de a veces de esta necesidad de dependencia, de si hablamos desde un enfoque psicodinámico con Freud, que nos habla de esta necesidad de la persona que fuma, con una compensación a una regresión emocional o psicológica a una fase oral. Entonces, habla Freud, pues, de esta relación del consumo de tabaco con el aspecto psicológico de la persona, ¿no? También, pues, habla de esta dimensión psicológica que vamos a ver también con este problema que puede generar alteración o trastornos de la conducta también, o personas que también son con características, una personalidad a veces antisocial, unas personas que pueden tener hasta ciertos rasgos psicopáticos. Eysen, por ejemplo, uno de los grandes representantes de la psicología, que realizó estudios de la personalidad, él habla acerca de que el fumador tiene ciertas características psicológicas, como ser más extrovertido, ser muy sociable, la búsqueda de querer ser el centro de atención, entonces, en comparación de otras personas que no fuman, ¿no? Entonces, para Eysen habla de estos rasgos más de extroversión dentro del neuroticismo. También vamos a ir viendo que también hay factores de vulnerabilidad que también pueda presentar la persona. Y si hablamos de un adolescente, pues el adolescente está pasando por una etapa de cambios emocionales, físicos, que es muy, muy sensible a generar mucha dependencia y aceptar la presión del grupo. Entonces, puede también tener ahí, pues, un tema de inicio a este consumo de tabaco. Las personas que posiblemente también puedan, siendo muy vulnerables, pasando por alguna situación problemática de pérdida, que puede ocasionar sintomatologías o ya cuadros de depresión también. Y vemos el otro lado extremo, que puede ocasionar también estos problemas de trastornos, pues, de ansiedad, lógicamente, cuando ya un consumo también puede verse también muy frecuente, y se ve sobre todo en estos cuadros también de abstinencia, ¿no? Y el contexto donde se desarrolla también es un factor que interviene de riesgo también la persona, como estábamos hablando, ¿no? Este contexto familiar, la problemática que puede haber, que llamamos como nosotros microsistemas, ¿no? Dentro de esa familia, una familia quizás que sea disfuncional, una familia que esté desestructurada, quizás también el entorno, la escuela, donde se esté, los grupos, ¿no? Y muchas veces esos pequeños mesosistemas o subpequeños subsistemas que se dan, ¿no? Entre los roles que funcionan, a veces se asocia también el consumo de tabaco frente a estas personas que tienen una sobrecarga de estrés, ¿no? A veces los ejecutivos están ahí con el cigarro en esas reuniones, ¿no?
los roles de trabajo, o a veces es simplemente, a veces no hacer nada también, estar como que sin actividades. Entonces te buscas tú pues una búsqueda de buscar algo oral que te genere a veces esa necesidad de placer, ¿no? Y en sí, pues vamos a ir viendo también este contexto social donde se desarrolla la persona también, ¿no? Este sistema de quizás, ¿no? Entorno cultural. Hay pues sociedades donde es muy común a veces consumo de cigarros, ¿no? A veces también se ve el tema del tiempo, ¿no? Me refiero al estado climático también, muchas veces se ha visto el consumo más alto en ciudades pues como en Europa, en España, por ejemplo, el consumo más alto se ha visto ahí de consumo de cigarrillos que en nuestro contexto de nuestra realidad peruana en sí. Datos estadísticos en sí, yo creo que también lo han visto en otros en otras charlas que se han dado, ¿no? Que el tabaco pues sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial. Existe 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo, ¿no? Más aún, fumar daña los pulmones y definitivamente con el tema de la pandemia se han visto estudios donde han visto esta relación del estar en confinamiento y la necesidad de la persona de fumar. Definitivamente también nos habla estos datos estadísticos acerca de la sobrevida de una persona que fuma, ¿no? Y cada vez que la persona pues quiere entrar en un programa de cesación, pues de hecho quedan años en los cuales ha estado consumiendo tabaco y años en los cuales puede, ¿no? Puede ir disminuyendo, pero esto no es así de la noche a la mañana, sino es un proceso de trabajo, un equipo multidisciplinario para que esta persona logre un poco de esa recuperación, ¿sí? Pero también es el riesgo a que podamos ver enfermedades ya crónicas que se puedan ir presentando. Una de las enfermedades muy comunes que vemos nosotros y que puede causar la muerte, la mortalidad en estas personas que fuman, pues son las enfermedades cardiovasculares. Y las otras que vamos viendo nosotros en nuestra institución, en el INE, vemos pues los diferentes tipos de cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de laringe y infinidad, hasta cáncer de mama. Entonces tenemos que ir viendo y valorando la importancia de la prevención que debemos tener en nosotros mismos y en nuestro entorno familiar. Pues para mí, INSA ha reportado en el 2017 más de 6.800 casos de infarto, ¿no? E informó que la enfermedad pulmonar, la EPOC, pues es una de las consecuencias que se da por el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, definitivamente nos queda claro que el tabaquismo es un problema de salud y que no solo incumbe al profesional de la salud mental, no solamente al médico, neumólogo, ni tampoco pues al cirujano de tórax. No, esto implica que todos los profesionales de la salud están implicados en trabajar en equipo y ver que esto es una problemática, ¿no?, dentro de la salud, y que estamos nosotros justamente como agentes preventores de poder trabajar en equipo, cohesionarnos. La intervención psicológica es necesaria, es un complemento para el abordaje del tabaquismo. Hay diferentes estudios que se han dado para poder ver dentro de estas metacogniciones de estudios, cuáles han sido las mejores intervenciones psicológicas con estos tipos de personas que han entrado en estos programas de cesación.
Entonces, se ha visto desde el tema de un modelo conductual hasta un modelo de enfoque de la TCC, que es la terapia cognitiva conductual. Y esta, la TCC, ¿no?, es la que está encontrando mayor evidencia. Lógicamente que el psicólogo no trabaja solo, que quede bien claro que es parte de un equipo que está conformado con el médico psiquiatra, el neumólogo, la rehabilitadora física, el nutricionista, el médico de tórax, hasta la trabajadora social, etcétera. Entonces es un trabajo constante que deben articularse y deben formarse estos grupos de trabajo multidisciplinario. ¿Qué es dejar de fumar? ¿No? Ha habido muchas personas a veces que siempre dicen, a veces, yo no tengo ningún problema con el cigarrillo, ¿no? Yo lo puedo dejar cuando quiera, ¿no? Entonces, y a veces hay otros que dicen, yo quiero dejar de fumar, pero no sé cómo. En realidad, el dejar de fumar implica un compromiso. Es un compromiso con uno mismo. No es que lo va a hacer por la mamá, por el hijo, no, es con uno mismo. Entonces, es un proceso. El dejar de fumar es un proceso constante de día a día. Por lo tanto, tenemos que darle entendimiento a la persona que entra en este proceso de dejar de fumar, que su compromiso es con él mismo, ¿no? Y existe para nosotros, pues los especialistas, una serie de fases, ¿no?, de cambio de actitud que debe tomar la persona para entrar en este proceso de dejar de fumar. Prochask, que es aquel que ha hablado justamente y ha dado esta clasificación de etapas, él habla justamente de estas, pues, 5 principales etapas o fases que tiene la persona que va a dejar de fumar. Desde esta primera fase que llamamos precontemplación, ¿no?, que es la fase que la persona pues dice, lo mío no es un problema de adicción, yo no tengo ningún problema, yo fumo porque en realidad pues quiero fumar, pero no es un problema, no siento que es un problema. Entonces es una precontemplación, para él no es un problema. La siguiente fase, posiblemente esté escuchando esta charla por ahí alguien y dice, bueno, está interesante esta charla, me están diciendo de que puedo dejar de fumar. Entonces la persona ya está buscando dentro de su estado cognitivo o procesos cognitivos una idea posible de fumar. Esa es una etapa de contemplación. Está contemplando la idea de dejar de fumar. Y luego pasa a una siguiente fase, que ya es la preparación. Esta persona pues ya no solo queda en la idea de posible, y si dejo de fumar no estaría mal, puedo cambiar mi estilo de vida, sino en la etapa de preparación ya la persona va dándole cuerpo a esta idea, va preparándose y va diciendo, quizás ahí, a partir del día tal, voy a prepararme para dejar de fumar. Me preparo yo a entrar a un taller de cesación. Esa es la etapa de preparación. Esa ya inicio, ¿no?, a poder entrar al accionar. Que es lo que llamamos nosotros realmente el cambio. Este cambio donde es la acción, donde la persona va buscando, ¿no?, el saber decir no, en la acción de no fumar, ¿no?, y que es un proceso constante a diario, ¿no?, para ya dar la fase de mantenimiento. Entre esa fase de acción y mantenimiento, que también está el lado psicológico con las técnicas correspondientes, y entra con un especialista
pues vamos a ir viendo que en todas ellas, y sobre todo en la acción y el mantenimiento, las técnicas de motivación, persuasión, se van a ir incrementando y fortaleciendo en la persona para evitar, ¿no?, que la persona llegue o pase o recaiga a esta fase de recaída o retroceso, que se puede dar, pero que si se da, no implique en la persona pues un estado de desilusión, de frustración, que puede activar pues estos estados o síndromes de depresión. No, que la persona, estas recaídas es propio, esperable, pero que también la persona puede volver a dar inicio, ¿no?, a la fase quizás de nuevo de preparación para ir pasando por las siguientes. Lo que se busca mucho a través de estas fases es el mantenimiento. Esa fase que la persona trabaje día a día, por un solo día, por hoy dejo de fumar. Entonces, ese trabajo de mantenimiento es bastante constante, ¿no?, y muy difícil porque es una lucha psicológica a veces con esa ansiedad que produce el propio organismo por la búsqueda del placer a la nicotina, y se da el síndrome de abstinencia, ¿no? Si se va dando esto con el tiempo, esta fase de mantenimiento, donde la persona encuentra sus fortalezas, sus recursos, su estilo de afrontamiento cada vez más activo, más favorable, más positivo, lógicamente hay ese cambio de estilo de vida que se logra y hay una salida óptima, porque va a encontrar otras actividades, va a encontrar otras positivas que le van a dar placer. Ya no el cigarrillo, sino quizás el de jugar algún deporte, ¿no?, tomar de repente más agua, salir a tener otras actividades, quizás de ir salir al campo, escuchar música, etcétera, etcétera. Hasta su nutrición va a ir, porque también va a ir cambiando aspectos físicos que va viendo, ¿no?, desde cambios de su piel, su estado de ánimo y todo. También dentro de estos aspectos psicológicos es importante ir viendo y conociendo cuáles son esos mitos que yo le llamo como anclajes psicológicos que va a tener la persona, ¿no? Estos mitos de creencias, por ejemplo, que dicen, ¿no?, el fumar relaja y alivia el estrés, ¿no? Son creencias, mitos que hacen que la persona siga anclada en ese pensamiento irracional, ¿no? El fumar me activa y me anima, también es otro de los mitos o anclajes psicológicos que también la persona le refiere y que hace que genere esa dependencia mental y psicológica ahí, ¿no?, o sea, cognitiva y emocional ahí, para que no se produzca el cambio. Otros mitos, pues dice que consumir me permite controlar mejor la situación, porque en el fondo lo que hay una gran inseguridad en la persona, entonces cree de que estar fumando le permite con ese autocontrol consigo mismo, ¿no?, con un problema de fondo que es su ansiedad, su inseguridad. Y también hay otros mitos muy comunes, como que el tabaco le facilita las relaciones sexuales, el tabaco le ayuda a dormir, el tabaco no es una droga, sino más bien me cambia la ansiedad. Vamos viendo cuán importante para la persona, ¿no?, es poder tomar conciencia, darse cuenta, que sería ahí el darse cuenta, ¿no?, de que necesita reconocer y trabajar esos pensamientos irracionales, esos pensamientos distorsionados que tienen relación al tabaco, ¿no? Y entendemos por pensamiento irracional la idea o índole negativa basada en una realidad, ¿no? Entonces, cambia, ¿no? Un pensamiento irracional es un pensamiento creado por la persona y que muchas veces es generalizador, son catastróficos, son exageradamente, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que ir viendo cuál es ese nivel de, cuál es el tipo de pensamiento irracional y cómo ese pensamiento irracional va desde lo que llamamos una preocupación. Cuánto es una preocupación es normal y cuánto una preocupación es extrema, ¿no? Y que muchas veces hay algo que puedes en el fondo estar activando o creando ese pensamiento irracional. Y vamos a buscar que justamente la persona, al poder identificar su nivel de preocupación que genera ese pensamiento, puede también buscar su bienestar, porque vamos nosotros al hacer el análisis, al hacer la entrevista, la valoración, que puede ser con una entrevista clínica, que puede ser con cuestionarios de pensamientos irracionales, cuestionarios de personalidad, muy aparte de estos test que nos ayudan para ver el nivel de consumo que pueda tener el paciente, que podamos ver en qué fase se encuentra el paciente para el cambio. Entonces nosotros podemos buscar dar objetivos de nuestro plan psicológico para el bienestar, ¿no? Que la persona se organice, que tenga una rutina, que tenga objetivos razonables, claros, a corto tiempo, recuperar actividades que puede haberse olvidado, que sean actividades cortas, pequeñas, que le causen gratificación, logro, y sobre todo que confíe en su equipo de profesionales que está en su entorno trabajando en él, que confíe en su psicólogo, en su psiquiatra, en su neumólogo, en su rehabilitador físico, en su nutricionista, etc. Y por lo tanto, cuando hacemos esta valoración de una persona desde el punto de vista psicológico, vamos a tener que ver estos 4 puntos importantes. El sujeto, que tenemos que verlo desde esa parte de él, ¿no? Esa parte consigo misma, trabajar pues de repente autoestima, autonomía, trabajar esos sentimientos encontrados de frustración, de proyectos de vida, quizás el manejo definitivamente de su ansiedad, de su autocuidado, cambio un comportamiento de una conducta más asertiva, ¿no? El sujeto con la relación de las drogas, que sepa, que comience pues a construir conceptos claros de que la droga el tabaco es una droga y que puede generarle consecuencias catastróficas en su salud. El sujeto con el contexto vital, ¿no? Es ahí que la persona sepa decirle no a la presión de grupo, a esos amigos, o saber también discernir, diferenciar y ser más asertivo en separar, distanciarse de esos grupos de riesgo donde pueda haber consumo de tabaco y que tenga esas habilidades de comunicación importantes. Y el sujeto con el contexto sociocultural de esto, ¿no? También el de buscar pues siempre estilos de vida más saludables, cambiantes, que sean más factores pues para él de un cambio positivo. Y para eso hay muchas técnicas, por ejemplo, de que desde el aspecto psicológico trabajar con estos pensamientos irracionales, ayudarle al entrenamiento a que identifique su pensamiento y que haga stop. Stop para los psicólogos que trabajamos con TCC es una pausa, un stop, es de alguna manera que pueda hacer el paciente con un sonido fuerte, ¿no? Que puede hacerlo simplemente, a veces se le pone una liguita para que cada vez que el paciente sienta, jale la liguita como una forma de ayudarle a parar el pensamiento irracional que puede estar rumiante frente a la necesidad del consumo. También vamos a tener técnicas cognitivas de ayudarlo a que pueda él confrontar sus pensamientos, ¿no? Irracionales por pensamientos más lógicos, más racionales, que pueda construir, hacer una reconstrucción cognitiva más reflexiva frente a esos pensamientos irracionales. Podemos a la vez también a nivel psicológico definitivamente es trabajar esas técnicas de afrontamiento de las emociones negativas. Y acá todos sabemos que es importante, si trabajo desde el aspecto cognitivo,
tengo que trabajar el aspecto emocional y tengo que trabajar el aspecto conductual. Las tres van enlazadas, entonces necesitamos que la persona también maneje sus emociones, regule sus emociones y pueda trabajarlo también con técnicas de respiración profunda, respiración que pueda ser diafragmática, que se concentre solo por 1 minuto, por 5 minutos, dependiendo la técnica que sea más adecuada y más valorada para el paciente. Tenemos también técnicas mucho más, ya más elaboradas que se trabaja en estos talleres de cesación, como la meditación, porque ya implica un entrenamiento más profundo en el paciente. Técnicas que le ayudan a poder entrar en un estado de contemplación propia con su respiración y es una forma de entrar en contacto de una forma pasiva con esa respiración. Las técnicas de actividades placenteras son otra de las técnicas que se van dando ya en esa fase de acción y mantenimiento, buscando qué actividades pueden también causarle placer al paciente, como la lectura, como de repente escuchar música. Entonces ya vamos cambiando lo que él consideraba placer solamente el cigarrillo por placer por las lecturas, por la música. Otras técnicas ya mucho más importantes y que se van añadiendo ya en esas fases de mantenimiento que van a largo plazo, pues es las técnicas de relajación muscular. Estas técnicas que el paciente al entrenarlo lo va practicando también en casa. Son relajación muscular de Jackson, por ejemplo, son una de las que va. Mindfulness, que es una técnica mucho más completa, porque hay mindfulness que son precisas para una situación y otras que se van adecuando en el transcurso del tiempo, también se va utilizando. Otro de los problemas muchos que se dan psicológicamente con el paciente frente a estos estados, ¿no?, de abstinencia viene a ser el problema para dormir, para descansar. Entonces, hay que tener una buena valoración también. Y esto, si vemos que la ansiedad está muy elevada, que hay alteración, que hay problemas para dormir muy constantes, hemos hecho una valoración con un tamizaje, con una prueba de ansiedad, depresión breve, que puede ser de PET, puede ser de Zoom, podemos ver que quizás si nos sale alto en depresión, hay problemas para dormir. Entonces podemos hacer la técnica de higiene de sueño, pero también pasarlo al médico psiquiatra para una valoración y un soporte psicofarmacológico respectivo. Las técnicas de apoyo social, es ahí donde se busca trabajar habilidades sociales en la persona. Todas estas técnicas se dan en la fase, vuelvo a repetir, de acción y de mantenimiento. Es un constante trabajo, porque la persona que muchas veces suele tener estos problemas para el cambio, es que pueden caer fácilmente en cuadros de depresión también mucho, y se sienten como menos que el resto. Entonces hay que ayudarles a que tengan técnicas de asertividad, facilidad para que se sientan ellos más seguros consigo mismos, pierdan la timidez, la vergüenza, a solicitar también ayuda y soporte de su grupo de pares más saludable. Es aquí también donde se va buscando incorporarlos también mucho más en el trabajo en equipo de otras personas que están en la misma búsqueda con él de la cesación de tabaco. La técnica de uso de redes sociales también ahora, mucho más en tiempos de pandemia, se está dando mucho estos grupos a nivel de redes sociales. Las técnicas de escribir, que son técnicas expresivas de las experiencias que uno ha vivido, también facilitan mucho esta expresión y esta canalización de emociones. Las técnicas de arte, la arteterapia, también facilitan a la persona que está en esta fase de dejar de fumar, pues lógicamente el poder trabajar pintando mandalas, pues con la técnica de respiración a la vez permite una concentración más saludable y permite también encontrar una actividad, ¿no?, de distracción más adaptativa y a la vez practicar un momento de contacto con su respiración.
Hay técnicas mucho más, a veces cuando se trabaja autoestima, se trabaja un poco el tema, hablamos nosotros en estos aspectos psicológicos que la persona encuentre en su pasado momentos agradables, momentos de disfrute, momentos de logro. Y es buscar que pueda encontrar, pues, quizás con fotografías, hacer un álbum de los recuerdos muy satisfactorios para ellos. Hay también acá una de las de esto de buscar que la persona active su trabajo más y que no deje postergado estas actividades, porque eso es lo que pasa también. Hay que ayudarle a que sepa organizar su tiempo para el trabajo y que organizando su tiempo y no dejando postergar puede generar mayor energía, mayor pues esta dopamina más saludable, ¿no? Y sentirse más gratificante con sus logros. Las técnicas también de qué te gusta hacer, ¿no? De repente un momento ir a ver una película o un juego saludable por tiempos bien organizados, que es importante los tiempos también, permiten también momentos en que pueda también la persona utilizar de esta manera asertiva, buscar actividades más saludables. Una de las cosas muy importantes y que trabaja el psicólogo o el terapeuta también en estos aspectos emocionales del paciente es la búsqueda de logros, de expectativas, de alcance, a metas a corto plazo, no ni a mediano ni a largo, sino los más cortos posibles, para que la persona logre sentir que está llegando y que cada día es un logro de dejar de fumar. El optimismo, que es ahí donde fortalecemos este optimismo, y la resiliencia, que también son parte de estas técnicas que buscamos nosotros, ¿no? Y mucho el compromiso que se busca a la adherencia a los tratamientos médicos. En este caso, si está entrando pues en un soporte psicofarmacológico, si está entrando pues trabajando con el neumólogo, entonces también necesitamos que continúe con esos controles. Y siempre, ¿no? Buscando estos asesoramientos profesionales, activarlos y motivar. La motivación y la persuasión son técnicas psicológicas muy importantes que se va buscando entrenar en estas personas, ¿no? Y ya un poco para ir finalizando, pues las recomendaciones, ¿no? Consejos para controlar el síndrome de abstinencia es muy importante. A veces formar los grupos de apoyo, dentro de estos grupos de estación, para que puedan a través de teléfono, videollamadas, poder hacer un soporte en esos momentos de querer encender un cigarrillo, ¿no? También consejos para quienes ya habían superado su adicción, que sean agentes, pues sean de testimonio saludable para aquellos que están iniciando quizás en esta batalla dura de dejar de fumar. La alimentación, por eso una nutricionista es parte de este equipo, una alimentación saludable. Una alimentación no solamente, para mí la alimentación está en los nutrientes que pueden ser los alimentos, la alimentación está también en tus pensamientos, en los pensamientos. Aliméntate de pensamientos positivos, es eso, aliméntate de emociones saludables, positivas, ¿no? Acción física, ¿no? Acción física es 30 minutos diarios de hacer un ejercicio como caminar, estiramientos. Busca y aprovecha este momento actual que estás viviendo. Tú que eres joven, ¿no es cierto? Tómalo como una oportunidad para que dejes de fumar. Tú que estás fumando, sé consciente que está en tu decisión y depende solo de ti. Por lo tanto, tú puedes dejar de fumar, ¿no? Y tienes mucho por ganar. Vamos, atrévete a dejarlo. Logra enfrentar tu miedo. Dile no al cigarrillo, dile no al tabaco. Y bueno, y si aún no lo has dejado, pues acuérdate que si dejas de fumar, reduce el número de cigarrillos que consumes diariamente. Redúcelo. No fumes en espacios interiores cerrados también. No hagas daño a otras personas dentro de tu casa. No fumes cerca de niños ni mujeres. Lávate las manos siempre con agua y jabón antes y después de fumar. Limpia con una toalla usando el desinfectante, ¿no? Las cajetillas que estás comprando o usando. También es importante porque todavía el COVID está ahí presente.
toma líquidos, agua adecuadamente. Es importante que tu alimentación sea muy sana. Cuida también el consumo de alcohol, ¿no? Si estás decidido a fumar, decidido a dejar de fumar, pues sobre todo, acuérdate, no fumes. Puedes tú decirle no al cigarrillo porque tú puedes lograrlo. Tú estás en el cambio de tu vida, ¿no? A que sea una vida más saludable. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Magíster Giovanna. No sé si hay alguna pregunta que tengan las personas que están participando de esta reunión. Muy bien, pienso que todo ha estado muy claro, Magíster Giovanna, como, hay una manito alzada para Brenda. No sé si le puedan hacer que pueda, prender su micrófono, por favor. Estábamos realizando, sobre todo me interesó la parte de las etapas del cambio. Mi pregunta era, en estas etapas, ¿cuál es la que generalmente tienden a recaer, vamos a hacerlo así, de manera negativa, y cuáles de estas etapas, por ejemplo, ya empiezan a tener un poquito más de resultados? O sea, tal vez no en la parte del mantenimiento, pero cuál podemos ponerle más énfasis para que ellos no recaigan, ¿no? Claro, Nosotros como psicólogos. Claro, Brenda, nosotros desde el inicio, desde que el paciente ya está en esa fase de precontemplación, de la idea de que está teniendo la necesidad a dejar de fumar, desde ahí nosotros estamos con las técnicas de persuasión, motivación hacia el logro del cambio. De hecho, el riesgo de nosotros, como psicólogos, vamos a tenerlo siempre en la posibilidad de que el paciente pueda recaer, y eso también hay que psicoeducarlo. El psicoeducarlo implica que puede haber ese riesgo, pero que no se desmotive. En la etapa siempre al inicio de accionar, que es la etapa donde ya la persona después de decir sí quiero cambiar y está accionando, ya está, los primeros días, las primeras semanas son muy riesgosas para el paciente porque puede fácilmente caer, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que estar mucho más nosotros ahí motivando y sobre todo psicoeducando los riesgos. Cuando el paciente va viendo estos riesgos posibles que puedan tener a las recaídas y generar y evitar o que se pueda dar los síndromes de abstinencia que se da también ahí va presentando, vamos a valorar también cuánto requiere del apoyo también del médico psiquiatra, que es nuestro aliado en ese aspecto, de poder trabajar, porque puede generar una activación de mucha ansiedad en ese paciente y va a necesitar no solo del soporte de las técnicas psicológicas, sino también del soporte psicofarmacológico. Y te permite trabajar coordinadamente y viendo a la parte que está tomando su medicación, ¿no? Y está continuando con las técnicas psicológicas ahí. Claro que sí, Magíster Giovanni, recordar que, como usted dice, la primera etapa es la más importante por el síndrome de abstinencia que puede haber. Recuerden que el tabaquismo tiene el craving, que es la necesidad imperiosa de continuar fumando. Entonces es bien difícil que el paciente tolere sin una medicación acompañada a la psicoterapia, ¿no? Entonces, si son fumadores de larga data y que pues consumen también muchos números, un abundante número de cigarrillos al día, o que ni bien se levantan ya están fumando el primer cigarrillo, pues el riesgo de recaída es mucho mayor y como menciona la magíster Giovanna, desde un inicio uno tiene que estar todo el tiempo recalcando al paciente su perseverancia para no recaer y trabajar día a día, ¿no? Siempre trabajamos el aquí y ahora con los pacientes con problemas de cualquier tipo de adicción para ir paso a paso, no tanto proyectarnos a un futuro, sino el día a día, y esa va a ser una manera de que nosotros podamos ayudarlos un poco más a poder dejar esta adicción que tienen y que le está causando problemas en su vida diaria. ¿Alguna otra pregunta a los asistentes? ¿Alguna otra duda que quieran que les resolvamos? Y gracias a todos los que están presentes en esta charla. Y de hecho, agradecimiento al INEN, a la Escuela de Excelencia de Tabaco. Y será hasta un 2022 con un nuevo